Vamos a la palabra del Señor esta mañana. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Leeremos el versículo 41 y 42. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro cosas menciona el versículo 42. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, había comunión unos con otros. Número 3, habitualmente quedó establecido que ellos debían participar del partimiento del pan. Y número 4, habla de las oraciones. Amén. Amén. Algunas cosas que vamos a mencionar esta mañana, la hemos hablado por tiempo, pero es bueno mencionar lo siguiente. Nunca la Biblia, nunca Dios ha permitido que la Biblia sea improvisada, o mal interpretada, porque nada de lo que está en la Biblia fue improvisado. Todo lo que está en la Biblia fue hecho de manera profesa por parte de Dios. Es decir, todo tiene una intención. Nada fue hecho al azar. ¿Me está escuchando bien, cierto? No fue hecho al azar. Estos cuatro puntos dan nacimiento a la iglesia, y esas personas que se convirtieron allí, que fueron 3,000 personas, de manera inmediata, ellos hacían o comenzaron a hacer algo que ya estaba establecido. Como ya estaba establecido, ellos de forma inmediata, ¿qué hicieron? Las cuatro cosas. Dice, perseveraban en la doctrina, había comunión unos con otros, participaban del pan y de las oraciones. Podría haber dicho la oración, pero dice las oraciones. No dice la oración, dice las oraciones. Por lo tanto, pareciese que hay más de una oración. Hay oraciones. Ahora, al poner las cuatro columnas o fundamentos, como queramos llamarle, tampoco la Biblia señala cuál es más importante. Las cuatro cosas son importantes. Al ser las cuatro cosas importantes, vuelvo al punto, de manera intencional, primero pone la doctrina, después pone la comunión, después pone el partimiento del pan y finalmente pone las oraciones. Quiero preguntar esta mañana, no tiene que levantar la mano, solamente dejar la inquietud allí para luego continuar. ¿Cuántos de nosotros tenemos oraciones que hemos realizado por años y no hemos encontrado aún respuesta de parte de Dios?
¿Está bien formulada la pregunta o no? ¿Hay oraciones que usted ha hecho por años y aún no hay respuesta? Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, enseñamos un principio, que la Biblia no habla de guerra espiritual, sino la guerra habla de una batalla espiritual o habla de una lucha espiritual. La batalla y la lucha corresponden a consolidar una guerra que ya fue ganada. Y como la guerra ya fue ganada, la guerra ya fue ganada en la eternidad. Es decir, fue consumado antes que el mundo se genere, y dice que desde antes de la fundación del mundo ya el Cordero inmolado estaba destinado para que en un momento determinado en la historia Él diga consumado es. Lo que Él dice consumado es, todo ha llegado al final, no hay nada más que agregar, es algo que se materializa en el tiempo, pero que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la guerra ya fue ganada, pero nosotros en el día a día lo que estamos haciendo es ir consolidando una batalla. Entre esas batallas que nosotros tenemos a diario, con un enemigo que ya está vencido, está la oración. La oración. ¿Cómo conciliar en la mente nuestra o en las emociones nuestras palabras que vienen de parte del Señor, pero que cuando estamos en el tiempo, en la vida diaria, y los años comienzan a pasar, usted nota que hay oraciones que pareciese que ya Dios ya no la respondió? Mujeres que oran por sus maridos para que sus esposos se conviertan. Padres y madres que oran para que sus hijos vuelvan al Señor. Personas que llevan años y oran para que ocurra un milagro financiero. Y pareciese que Dios se olvidó de ciertas cosas, o que Dios parece que tiene preferidos dentro de este mundo, que a algunos le va sumamente bien haciendo 3/4 partes de lo que uno está haciendo. Entonces, ¿será que Dios se equivocó o habrá algo escondido, un secreto, digamos un misterio espiritual con el cual nosotros aún no hemos podido conectar? Cuando Jesús está teniendo esa batalla, esa lucha con el diablo en Lucas capítulo 4, el diablo lo que intenta con Jesús es justamente aquello que estoy hablando esta mañana: indisponer algo que Dios le había dicho a Jesús, que el Padre le había dicho a Jesús. Porque 40 días antes que se lleve a cabo esta batalla, allí en el desierto, el cielo se abrió y se oyó una voz que dice a Jesús: tú eres mi hijo. ¿Cuántos se acuerdan de ese relato? Juan bautiza a Jesús, se abre el cielo y se escucha y dice: tú eres mi hijo. 40 días después, Jesús en ayuno y en oración, lleno del Espíritu, dice Lucas 4, lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu, la primera voz que escucha es la voz del diablo, que le dijo: si eres hijo. 40 días antes escuchó la voz que le dijo: tú eres mi hijo. 40 días después viene la duda, siembra. El diablo siempre es así. El diablo no es que el diablo te siembre la duda en tu identidad propia como mujer o como hombre. Siempre la duda viene a propósito de lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Le dijo: tú eres hijo. Pero el diablo viene y pone en duda esa palabra diciéndole: si eres hijo. Y si eres hijo lo condiciona a una acción. ¿Y cuál es esa acción? Si eres hijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Padre nunca ha pedido demostración de ADN nuestro para verificar si somos hijos o no somos hijos. Nosotros somos hijos por el simple hecho que Dios así un día lo declaró para nuestras vidas. Nunca Dios ha condicionado nuestra identidad hacia Él. Sin embargo, el diablo viene y quiere condicionar a través de un milagro que las piedras se transformen en pan. Pero allí viene la palabra y la espada que usó Jesús, diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene. ¿De dónde? ¿De tu experiencia personal? No dice eso. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está diciendo, está poniendo al diablo en el siguiente escenario: que sale de la boca de Dios. Le está diciendo: yo oí que salió de la boca de Dios, que dijo que yo soy su hijo.
la certeza y la seguridad y la convicción que usted debe tener es la siguiente: que aquello que usted está orando haya salido primeramente de la boca de Dios. La oración al alto nivel no parte en mi necesidad, sino en la necesidad de Dios. La mayoría de nuestras oraciones que nosotros hacemos parten en mi necesidad. Y queremos elevarnos esta mañana, de modo que nuestra oración no nazca en mi corazón, sino nazca en el corazón de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? Abraza al que está a su lado esta mañana, dile: esta palabra fue diseñada para ti esta mañana, por Dios esta mañana. Diga conmigo: palabra, comunión unos con otros, partimiento del pan, oraciones. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: orar sin cesar. ¿Cuántos alguna vez, a cuántos nos enseñaron, nos dijeron que debíamos orar sin cesar? Nos dice que para orar tú tienes que sacar al hermano César. Dice orar sin cesar. No sin César, sin cesar. Tengo unos chistes peores por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Lo repetí 2 veces porque pensé que no lo habían entendido, pero... ¿qué significa orar sin cesar? ¿Están acá, cierto? ¿Qué significa orar sin cesar? No parar. ¿Qué significa sin cesar, digamos? De manera continua. ¿Correcto? Hay una sola cosa que uno puede hacer sin cesar. ¿Sabes qué es? Respirar. Es decir, usted puede estar haciendo 3, 4 cosas de manera paralela sin dejar de respirar. Usted puede estar hablando por el celular, con los ojos está viendo a su hijo, con este otro oído está escuchando que están golpeando la puerta, tiene una percepción interior de que tiene algo puesto en la cocina, pero mira, 4 o 5 cosas, sin embargo usted nunca haciendo esas 4 o 5 cosas, nunca usted dejó de respirar. ¿Correcto? Ahora, el simple hecho que yo planteé esta mañana diciéndole, ¿sabe? Mientras yo estoy predicando y ustedes me están escuchando, todos estamos respirando y nunca nos hemos ocupado o preocupado desde que salimos de la casa, de veras, estoy respirando. El hecho de pensarlo ya algo nos produce en el metabolismo que uno dice, hoy de veras estoy respirando ya. Pero estamos respirando. Eso significa sin cesar. Pero ¿cómo hago orar sin cesar? Si para orar yo entiendo que tengo que encerrarme en una pieza y nadie debe molestarme. O bien en el living comedor mientras estoy escuchando música cristiana. Se supone que yo necesito concentración y que nadie me moleste. Crear un ambiente de oración. Y ya crear ese ambiente, automáticamente yo ya no voy al baño, yo ya no voy a la cocina, no estoy escuchando noticias, dejo de hacer un sinnúmero de cosas porque estoy concentrado, pero eso no es sin cesar. ¿Está bien esa oración? Por supuesto que sí. Pero ¿de qué está hablando la Biblia cuando dice que yo debo orar sin cesar? La Biblia nos habla de la buena profesión o la buena confesión de fe. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 al 12 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Levante su mano derecha esta mañana, diga conmigo: hay cosas de las cuales debo huir. Hay cosas por las cuales no se ora, se huye. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Todas esas cosas están del versículo 10 hacia atrás. Pero plantea el siguiente fundamento y dice: sin embargo, sigue la justicia.
la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, huyo de una cantidad de cosas, pero hay cosas que yo debo establecer. ¿Cuáles cosas debo establecer? Piedad, justicia, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Luego añade, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y añade, habiendo hecho la buena profesión o buena confesión delante de muchos testigos. Hay tres cosas acá. Número uno, un hecho que está aconteciendo. ¿Cuál es el hecho que está aconteciendo? Hay una pelea, que se está peleando la buena batalla. A ver, hermano, si el mensaje equivocado sería esta mañana diciéndote que no vas a pelear la buena batalla. Porque la buena batalla de la fe que voy a nombrar a continuación, todos ustedes y yo estamos sujetos, sostenidos, es un escenario al cual ninguno puede negarse. Estamos. La duda sería a plantear o a replantear sería cuáles son las consecuencias de esa lucha o de esa batalla. Porque muchos, por pelear las batallas a diario, hay gente que no termina bien. Por eso son los desánimos, por eso son las aflicciones de espíritu, por esas cosas son las incertidumbres que tenemos, por eso llegamos los domingos con un signo de interrogación muchas veces, por eso que el ánimo que tú recibes acá el día domingo, ya el martes, el miércoles, ya la cosa cambia, porque al escenario al cual estamos sujetos todos los días, sin embargo, sí, es un escenario de batallas y de lucha. Número uno, hay una batalla. Número dos, hay un fundamento al cual usted y yo estamos condicionados, estamos sujetos, estamos afirmados. Y Pablo dice, tienes que echar mano a ese fundamento. Y ese fundamento se llama la vida eterna. Por lo tanto, el fundamento que nosotros tenemos no es un fundamento externo. Es un fundamento que está en nuestro interior al cual debemos echar mano mientras la batalla se está sosteniendo. Y lo tercero, ¿cómo se materializa en el mundo espiritual? Hacer uso de la declaración, de la profesión o la confesión. ¿Confesión de qué? De ese fundamento, y lo detalla que al fundamento, dice que hay un fundamento que uno lo puede leer más fácilmente, que tiene que ver con la piedad, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con la mansedumbre, y toda la batalla tiene que ver necesariamente para apartarnos a nosotros de ese tipo de cosas. Es decir, cuando perdemos la fe, cuando se nos va la piedad, cuando perdemos la paciencia, cuando nos salimos de la mansedumbre, es porque de alguna u otra forma nos estamos apartando. Hermano, ninguna persona cae de un día para otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nadie se desanima de un día para otro. Aquel que era piadoso y pierde la piedad, nadie la pierde. Es decir, hay una transición. Es decir, hay batallas que nos comienzan a debilitar días tras días. ¿A qué se debe? El día que yo dejo de tomar, echar mano a la vida eterna, es decir, y comienzo a cambiar el fundamento interior por uno exterior, comienza nuestra declinación espiritual. Entonces Pablo dice, debes confesar. El mejor ejemplo es el de Jesús. Jesús tuvo un fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? La palabra que había sido declarada. Y se tomó, se agarró de esa palabra al momento de la lucha y la batalla que estaba sosteniendo con el diablo, cuando él dice, no, yo no tengo duda que la palabra que yo recibí, esa palabra es la sustancia, el fundamento sobre el cual yo estoy siendo sostenido en este momento. En el desierto estoy siendo sostenido. La palabra te sostiene en los desiertos. La palabra del Señor te sostiene en las crisis matrimoniales.
La palabra te sostiene. Cuando tú abres tu refrigerador y no tienes nada que comer, Dios está presente en ese lugar. La palabra te sostiene cuando tienes drama y conflicto con tus hijas, con tus hijos. Dios está presente en ese lugar. En el desierto no hay nada, el desierto nada bueno te puede ofrecer. Por favor, no hay nada bueno en el desierto. Lo único que te puede sostener en el desierto es cuando tú echas mano a la vida eterna. Y esa vida eterna se materializa en una palabra y la cual tienes que declarar, tienes que confesar. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, no está hablando de que tienes que encerrarte en tu pieza. Hazlo. Pero ¿qué pasa después que sales de la pieza? No está diciendo que tienes que orar de 5 a 6 de la mañana. Es bueno, es buenísimo hacer eso. No está diciendo que tenemos que venir como iglesia a orar en las mañanas y orar a las 11 de la mañana acá o llegar más. Hay que hacer eso, es bueno y hay que seguir haciéndolo. El problema no es eso, porque eso está condicionado a tiempo y espacio, a una hora determinada. Pero aquí no te habla de una hora. Aquí te habla de una continuidad, de una perseverancia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me sostiene si yo tengo que trabajar a las 6 de la mañana, que es el caso de muchos de ustedes, donde no puedes llevar una vida de oración permanente en el día? Ese déjemelo a mí, que yo puedo venir aquí, estoy todo el día y pongo los parlantes, música cristiana y tengo mi retiro solo con el Señor. Pero ¿cómo lo hace la gente promedio que está sujeta y condicionada a un ambiente hostil en sus labores, en sus trabajos, donde están los mismos emisarios del diablo con la finalidad de destruirte allí? Es decir, ¿cómo lo hace usted? Acuérdese, orar sin cesar es cuando tú tienes... La Biblia dice que la palabra del Señor tiene que estar de continuidad en nuestra boca. Entonces el punto es, ¿cómo yo voy a confesar? ¿Cómo yo voy a profesar algo como lo que estoy diciendo si no conozco el fundamento? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo voy a confesar algo, declarar algo, profesar algo? El fundamento de Pablo, ¿cuál era? Echa mano a la vida eterna. ¿Por qué? Le dice. Porque está en juego la piedad, la mansedumbre, la fe. Pero ¿cómo voy a echar mano a algo que no conozco? Por eso que nuestras oraciones son oraciones desordenadas. ¿Me están escuchando? Por eso que te pueden hacer pasar aquí esta mañana a orar. Hermano, despide la oración. Hermano, tú vas a comenzar orando. Hermano, y hay gente que no tiene fundamento en la oración. Por eso que hay gente cuando ora por los alimentos, por este pan, por este don, usted dirá, también la cantamos. Quiero que se ría un poco para que me entienda a dónde voy. Pero gente que lo hace porque no tiene un fundamento en la oración. No tiene un conocimiento acabado sobre qué yo debo declarar, sobre qué yo debo orar. El fundamento de la mayoría de nosotros que venimos de iglesia, ¿sabes cuál es? Las emociones. Y las emociones las condiciona mi necesidad. Y siempre nuestras oraciones parten de nosotros, nunca de Dios. Por eso nosotros lo hacemos. Usted misma, yo mismo, vamos a orar. ¿Por quién quieres que oremos? Quiero que ore por mi hijo que está en la droga. Quiero que ore por mi esposo para que venga a la iglesia. Usted dirá, ¿eso está malo? No, por favor, no está malo. Solamente quiero colocar un principio. Y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos que... Por eso que habla de las oraciones. Hay distintos niveles de oraciones. Pero nosotros, como dice mi esposa muchas veces, no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Es decir, la oración que venga desde el trono y no que nazca en mi corazón. Si no tengo el fundamento claro, van a pasar los siguientes 5 años y siempre la oración va a partir de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, de mi necesidad, de mis emociones, de mi problema y nunca conforme a la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta. Yo he estado en lugares donde la gente pide oración, levanta la mano y dicen, necesita oración, pero Dios sabe qué es lo que es. ¿Ha escuchado eso? Y yo digo, bueno, si basta y sobra, si eso es lo importante, que Dios lo sepa, pero no lo dice con ese principio.
O sea, si yo sé que Dios sabe la necesidad que yo tengo, feliz. Pero no es el punto que están diciendo. Necesito que oren, ¿por qué no? Dios sabe lo que estoy pasando. Es que Dios lo sabe. ¿A cuántos de ustedes se le ha echado a perder alguna vez, no sé, se le ha echado a perder el califo? ¿Quién es? ¿Y cuánto le cobró el carpintero por ir a arreglárselo? No es el carpintero, ¿quién es? Pero el carpintero también estudió. Es decir, usted no puede llamar a un carpintero, por muy buena persona que sea y por mucho estudio que tenga, si no es competente en la materia. Usted nos llama, esta joven acá, la hija de la hermana es enfermera. Si usted necesita que alguien le ponga una inyección, llámela a ella. Pero no la llame a ella para que le arregle la luz. Pero estudió en la universidad. ¿Y qué tiene que ver que haya estudiado en la universidad? Estamos hablando de competencia, ¿me sigue o no? ¿Por qué? Porque la persona que tiene competencia, ¿sabes qué es lo que tiene? Tiene un depósito de información, códigos que solamente esa persona maneja en función de la necesidad. Es decir, si yo no tengo un fundamento, la información, Pablo le dice ahí a los Timoteos, le dice, celosos, ustedes son celosos de Dios, pero sin ciencia. Es decir, el ser celoso de Dios no basta. Y al no tener ciencia, al no tener palabra, ¿sabe lo que hacemos? Condicionamos a una generación a vivir siempre en la ignorancia. Y es el temor que nosotros tenemos, el problema que tenemos muchas veces, que somos celosos. No, es que yo amo a Dios, celoso. Pero mi fundamento, ¿cuál es? La ignorancia. Y como soy ignorante, desconozco los códigos, los principios. Maestro chasquilla en el reino. No, si yo soy carpintero, también sé electricidad y también sé poner inyecciones. Usted, mire, no lo manda ninguna cosa. No, las tres cosas, algo sabe de las tres cosas y capaz que las tres cosas le queden bien. Es posible que las tres cosas termine matándolas también. Así somos nosotros. Por favor, me incluyo con mucha humildad, estoy también dentro del tema. Así somos también nosotros. Entonces nosotros llegamos, oramos y después que oramos no sabemos qué oramos. Porque mañana estamos pidiendo por lo mismo. Pablo dice, no, fundamenta tu oración. Ora sin cesar, pero ora con fundamento, ora conforme a la vida eterna que está dentro de ti, del conocimiento interior que te ha sido dado. ¡Diablo! En el nombre de Jesús. Y el diablo, hasta el diablo queda con la duda. ¿Me estará hablando a mí? Dice. O sea, yo digo, somos románticos y creemos que con romanticismo vamos a consolidar la victoria. ¿Cómo lo sé? Porque Santiago 4:3 dice, ustedes piden, oran y no reciben porque piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera. ¿Está hablando a los pastores acá? ¿A los apóstoles? Cualquiera. No, es que cuando venga Tommy Moya, le voy a decir que ore por mí. No dice Tommy Moya. Cuando venga el apóstol Yacer, dice cualquiera. Dígale al que está a su lado, te está hablando a ti. Cualquiera que dijere, y nuevamente habla ¿qué? Hablar. Por tercera vez, hablar. Cualquiera que dijera a este monte, y te lo indica, a este monte, no al otro, a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón. Siempre Dios remite al corazón, a las emociones, a los sentimientos. El problema no está afuera, el problema lo tenemos dentro. Y si yo no sé lo que tengo dentro, allí empieza el problema. Es decir, si no tengo un buen fundamento, no hay piedad, no hay mansedumbre, no hay fe, no hay justicia. Y sí, va a estar la duda. Y no duda en su corazón.
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y no duda en su corazón, sino que cree. Diga conmigo creer. Cree que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Cualquiera que no duda en su corazón, que cree que será hecho lo que dice, que crea, mírenme un segundito, que será hecho lo que dice. ¿Cuántos creen lo que oran? ¿Usted cree lo que dice? Por tercera vez les voy a preguntar, ya les sembré la duda. ¿Usted cree lo que dice? La pastora Magali oraba al principio acá, decía, Señor, danos haz un milagro económico. Necesitamos, nos faltan 2 millones de pesos. ¿Cuántos creen lo que dice? Una vez había una sequía como la que estamos viviendo nosotros en Chile, pero a niveles más estratosféricos. Así que se juntaron las iglesias de aquella localidad, 500 congregaciones, y fueron a orar a la montaña, 20.000 personas, 4 meses de preparación. Iban a estar 5 horas de viaje y para estar 4 horas en la montaña. 20.000 personas. Usted entenderá que 20.000 personas, pero toda la gente se veía en la montaña. Y rama las anda, salta a la baranda y pusieron a orar arriba en el cerro. 4 horas orando. Y todo esto, ahí salió el apóstol mayor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que será hecho aquello que hemos hecho? ¡Amén! De 20.000 personas, una niña de 10 años fue la única que llevó paraguas. Fueron a orar por lluvia. Y una niña solamente llevó paraguas. Entonces, la única que creía que podía llover ese día y que se iba a devolver con el paraguas era la niña. Los demás fueron con bermuda, con lente de sol. Yo pregunto, ¿cuántos creen lo que dicen? Y que eso lo mantienen de continuidad, sin cesar en su boca durante las 24 horas del día, y que cuando aparezca el diablo para inhabilitar esa palabra, cuando aparezca la duda, cuando aparezca los espíritus de incredulidad y todo aquello, uno sigue siendo preso de una palabra del Señor, la cual está de continuidad en nuestra boca. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? Deme 5 minutos y termino. Entonces diga conmigo, necesidad sentida, necesidad real. Nuevamente, necesidad sentida, necesidad real. Todos llegamos al Señor con una necesidad sentida. Usted llegó porque tenía problemas en su matrimonio, usted llegó porque tenía deudas, usted tenía una necesidad por su hija, por su hijo, usted personalmente tenía una situación puntual. Bien, esa es su necesidad sentida. Dios la alivia la necesidad sentida, pero lo eleva a su necesidad real. Y la necesidad real no es tu necesidad. La necesidad real es la necesidad de Dios mediante ese accidente que ocurrió en tu vida, como un paréntesis, para atraerte a su propósito. No sé si me entendió. No me entendió, ¿cierto que no me entendió? La necesidad sentida es el medio que Dios usó para traerlo a su necesidad. ¿Me entendió ahora? Bien, mírame un segundito. ¿Cuántos se han conectado? No me diga amén, por favor. ¿Cuántos se han conectado con la necesidad real? ¿O siguen empantanados en tu necesidad? ¿Me entiendes? Por eso que la Biblia dice que el único que abre puerta, ¿quién es?
Dios. Y el único que cierra puerta, ¿quién es? Dios. La Biblia dice que cuando Dios abre y que cuando Dios cierra, entonces no le eches la culpa al diablo. Si tu necesidad sentida te trajo al Señor y no conectas con la necesidad real, hay gente que siempre va a vivir eternamente al 3 y al 4, porque nunca han conectado con la necesidad. La crisis de mi matrimonio me trajo al Señor. Bien, mi esposa volvió, mi esposo volvió, mi hijo fue sanado y vuelvo a hacer lo que hacía antes. No, no es la voluntad esa. La voluntad, Jesús, la gente pecaba y le decía, ahora vete y no peques más, y lo remetía al propósito. Por eso que tú ves a un endemoniado que dice que cuando fue a predicar Dicápolis son 10 ciudades, Dicápolis. Y dice que la mujer samaritana le alivió la necesidad sentida. 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido, la restauró, la elevó a nivel de mujer, su dignidad, y esa mujer, hermano, fue y convierte en medio pueblo. Dios nos restaure mi matrimonio y yo sigo haciendo las cosas que hacía antes. Conéctate con la necesidad. Los estudios, Dios te provee estudios, satisface tu necesidad, pero te remite para que cumplas el propósito de Él. Amén. Por eso que la Biblia dice, Romanos capítulo 10, esto nosotros se lo hacemos a la gente cuando se convierte a Cristo, pero esto no es para que la gente se convierta a Cristo, este versículo que voy a leer. Esto es algo de continuo en nuestra boca. Romanos 10, dice del versículo 6 en adelante, voy a llegar al 8, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. No está diciendo que porque yo ahora me convierto la debo predicar, no, es algo presente, latente. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le ha levantado de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, vuelvo al punto, sin cesar, y con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvo, la palabra salvación, significa en griego soso, con Z, diga conmigo, soso. La palabra soso tiene 4 definiciones, es decir, en el vocabulario hebreo, es una palabra, en el vocabulario hebreo, la interpretación no es parcelada, la interpretación es una sola. Y cuando yo digo soso, significa soy salvo, soy libre, soy sano, soy próspero. ¿Me explico bien? Las 4 definiciones están incorporadas en una sola palabra. Entonces, cuando esa persona dice, yo soy salvo, está diciendo yo soy salvo, yo soy soso, soy salvo, soy libre, soy próspero, soy sano. Todo incorporado. Es como que yo miro a Alejandro acá y digo, todos vemos a una sola persona. Sí, pero tú puedes ver más que una persona. Ves a un esposo, ves a un padre, ves a un ciudadano, ves a un hombre. ¿Me explico bien o no? Ahora, cuando esa persona, Alejandro, se vaya, el esposo no queda acá, el esposo está incorporado. El padre no queda acá, no, el padre está incorporado. El ciudadano no está acá, el hijo está... Todo se va, todo. Cuando hablamos de soso, mira, cuando yo hablo de soso, todo está incorporado. Y dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ahora tienes que tener la convicción en tu interior, en tu corazón. ¿Cuántos tienen esa convicción? Que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice la Biblia, Pedro dice, es el mismo poder de resurrección que actúa poderosamente en nosotros. Corintios, Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú estás en el monte, dice, si le dices al monte, monte, échate al mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dice. No está diciendo
que la oración o la declaración tiene que ser hacia Dios, diciéndole el tamaño del monte que yo tengo. Lo que me está enseñando que mi declaración tiene que ser siempre la respuesta, nunca el problema. Yo oro, hablo bendiciones, no maldiciones. Yo oro la respuesta, no el problema. Yo no le hablo a Dios de la gran montaña que tengo delante mío. Tengo a mi problema matrimonial que es una montaña, me es imposible escalar. Tengo un problema con mi hijo que es tan difícil poder escalarlo. Pero yo no le estoy diciendo al monte del Dios que yo tengo, sino yo me vuelvo yo no le estoy hablando a Dios del monte que yo tengo. Yo le estoy hablando al monte del gran Dios que yo tengo. ¿Me estoy escuchando? ¿Me están escuchando? No estoy hablando el problema, estoy hablando solución. No estoy hablando el problema, estoy hablando la respuesta. Monte, le digo, tengo un Dios grande. Le hablo a la depresión, le hablo a la angustia, le hablo al problema matrimonial. Abro el refrigerador, no tiene nada, le hablo a la escasez. Que aunque haya escasez, mi Dios sigue siendo un Dios que provee. Y mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a su riqueza, no conforme al tamaño del monte que yo estoy viendo. Los montes asustan. Por eso, como los montes asustan, las enfermedades asustan, los problemas matrimoniales asustan, y como nos asustan, cada día crecen hasta que nos minimizan a nosotros. Y aquellos que transforman en una necesidad, y debería ser la necesidad de Dios, la cual nos debe regular permanentemente a nosotros. No oramos promesas, porque las promesas todas están fundamentadas en Cristo. Y a estar fundamentadas en Cristo, porque todas las promesas de Dios están en el sí y en el amén, por medio de nosotros, dice, para la gloria de Dios. Por lo tanto, el fundamento que nosotros tenemos no es una promesa que Dios lo hará, es una realidad que Dios ya lo hizo. ¿Me están escuchando? Alguien se puede morir de una enfermedad, pero la Biblia sigue declarando que por sus llagas todos nosotros hemos sido curados. Es decir, porque yo oré por alguien y esa persona murió, ¿anula la realidad de Dios? No, no anula la realidad de Dios. La palabra del Señor tiene que estar de continuidad en nuestros labios, no importando las circunstancias. No en vano establecieron que primeramente la gente en la iglesia, las 3.000 personas que se convirtieron, el fundamento primero que todo, ¿qué fue? La palabra. Al tener un fundamento, y Pablo lo dice de otra forma, echa mano a la vida eterna, Cristo que está dentro de ti. Nunca pongas tus ojos en lo sensorial, en lo que está afuera, siempre en aquellas cosas que están dentro de nosotros. Amén. Vamos a terminar. La fe en la promesa, en nuestro espíritu, se transforma en una realidad. ¿Usted cree que Dios prometió cosas? ¿Sí? ¿Y que fueron cumplidas en Cristo? Bien, esa ecuación es un fundamento en nuestro espíritu. Y eso se define como realidad. Es decir, todo lo que Dios prometió hacer por ti, ya lo cumplió en la persona de Jesucristo. El problema no está en Cristo, el problema está en nosotros. El problema no está en Dios, el problema está en el monte, que todos los días nos levantamos y lo vemos que está frente a nosotros. Eso se llama el mundo de las imposibilidades. Nosotros no pertenecemos al reino de las imposibilidades, nosotros pertenecemos al reino que todas las cosas en Dios son posibles. ¿Cuántos creen eso? Amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Póngase en pie, por favor.